Las historias de los 12 apóstoles no son relatos tranquilos ni finales felices como a veces podríamos imaginar. Son vidas intensas, llenas de milagros, dudas, persecuciones y hasta muertes brutales. Cada uno de ellos dejó atrás todo: familia, trabajo, comodidades, para seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias. Sus destinos no fueron sencillos ni mucho menos seguros. Más bien, fueron testigos vivientes de la resurrección y pagaron el precio más alto por confesar la fe. Y sin embargo, gracias a su fidelidad, el cristianismo no quedó en un rincón olvidado de Galilea, sino que atravesó fronteras, imperios y siglos hasta llegar a nosotros. Antes de comenzar, quiero pedirte de manera muy sencilla que apoyes este proyecto. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta si te está gustando esta travesía. No lo hago por rutina, sino porque cada interacción tuya ayuda a que más personas descubran estas historias. Si te quedas conmigo hasta el final, te prometo que conocerás a fondo la vida y el destino de cada apóstol. Ahora sí, entremos en el relato. Andrés, hermano de Simón Pedro, nació en Betsaida, un pequeño poblado de pescadores a la orilla norte del mar de Galilea. Hijo de Jonás, creció entre redes, barcas y el olor constante a pescado. Su vida diaria estaba marcada por el esfuerzo de la pesca, una labor agotadora y dependiente de la incertidumbre de las aguas. Pero esa rutina forjó en Andrés un carácter resistente, humilde y lleno de una fe sencilla, aunque profunda. Antes de seguir a Jesús, Andrés fue discípulo de Juan el Bautista. Esto es muy significativo. No era un hombre indiferente a las cosas de Dios. Había en él una búsqueda constante, un deseo ardiente de encontrar al Mesías prometido. Fue precisamente Juan el Bautista quien, al ver pasar a Jesús, declaró: «He aquí el Cordero de Dios». Aquellas palabras encendieron algo en Andrés. Sin dudarlo, lo siguió. El encuentro con Jesús fue tan decisivo que de inmediato corrió a buscar a su hermano Simón para decirle: «Hemos hallado al Mesías». Ese gesto sencillo, casi impulsivo, marcó la historia. Andrés no solo creyó, sino que llevó a otro a creer. Y ese otro fue nada menos que Pedro, quien más tarde sería una de las columnas de la iglesia. Andrés no se conformó con vivir su experiencia a solas. Tenía la urgencia de compartirla, de traer a los demás hacia Cristo. Después de la resurrección y la ascensión de Jesús, Andrés recibió la misma misión que los demás apóstoles: llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Y lo hizo con una dedicación que las tradiciones cristianas describen como inquebrantable. Se dice que predicó en varias regiones: en Grecia, en Asia Menor e incluso, según algunas fuentes, en zonas tan lejanas como Escitia, hoy parte de Rusia y Ucrania. Allí llevó la luz de Cristo a pueblos que jamás habían oído hablar de él. Andrés era conocido no solo por predicar a multitudes, sino por acercarse a las personas de manera personal. Así como hizo con su hermano Pedro, se esforzaba en hablarle a cada individuo, sin importar su origen o estatus social. Era un apóstol cercano, alguien que entendía que el evangelio debía llegar tanto al poderoso como al más humilde pescador. Sus palabras iban acompañadas de milagros, sanaba enfermos, liberaba a los oprimidos y mostraba con hechos el poder del nombre de Jesús. Su fidelidad, sin embargo, atrajo persecución. En Patras, una ciudad de Grecia, la expansión del cristianismo comenzó a incomodar a las autoridades locales. Andrés fue arrestado y condenado a morir crucificado, pero no sería una crucifixión común. Para prolongar su sufrimiento, en lugar de clavos lo amarraron con cuerdas a una cruz en forma de X. Esa cruz, que más tarde sería conocida como la Cruz de San Andrés, se convirtió en símbolo de su martirio. Durante 2 días permaneció suspendido, sin ceder ante el dolor. Y lo más asombroso, mientras agonizaba, no dejó de predicar. A los que se acercaban a burlarse, él les hablaba del amor de Cristo. A los curiosos, les animaba a creer. A los creyentes, les daba fuerza para mantenerse firmes. Su voz débil desde la cruz se convirtió en un sermón eterno sobre la fidelidad. Finalmente, su cuerpo cedió al tormento, pero su espíritu dejó tras de sí un ejemplo imborrable. Andrés no buscó fama ni posición.
Simplemente quiso ser un puente que llevara a otros a Jesús. Y en ese empeño, logró que hasta su muerte fuera semilla de fe para muchos. La vida de Andrés nos enseña que ser discípulo no siempre significa protagonismo ni gloria terrenal. A veces es ser el que presenta a otros al Maestro, el que trabaja silenciosamente, el que siembra aunque no vea la cosecha. Y sin embargo, en el reino de Dios, ese tipo de fidelidad es grandeza pura. Pedro, cuyo nombre original era Simón, es quizá el apóstol más conocido de todos. Nació en Betsaida, pero vivía en Cafarnaúm, a la orilla del mar de Galilea, donde trabajaba como pescador junto a su hermano Andrés. Su vida era la de un hombre común. Jornadas largas, noches de pesca agotadoras y la incertidumbre constante de si las redes regresarían llenas o vacías. La pesca no era solo un oficio. Era la base de sustento para su familia y para toda la región. Simón creció acostumbrado al esfuerzo físico, al viento del lago y al olor de las redes. No había nada extraordinario en él, hasta que Jesús entró en escena. El encuentro decisivo se narra en el Evangelio de Lucas. Una mañana, tras una noche de trabajo infructuoso, Jesús le pidió a Simón que echara las redes otra vez. Simón, cansado pero respetuoso, respondió: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré la red». Lo que siguió fue un milagro. Una multitud de peces llenó tanto las redes que casi se rompían. Ante aquel acto divino, Simón cayó de rodillas y dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador». Fue entonces cuando Jesús le dio un llamado que lo marcaría para siempre. «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». En ese momento, Simón dejó atrás las redes, la barca y su vida ordinaria para seguir al Maestro. Desde entonces sería conocido como Pedro, la roca. A partir de ahí, comenzó una transformación radical. Pedro fue testigo de milagros que desafiaban la lógica humana. Vio a su suegra ser sanada de fiebre con un simple toque de Jesús. Observó cómo los demonios huían con una sola palabra. Estuvo presente cuando Jesús multiplicó los panes y los peces para alimentar a multitudes. Y más aún, Pedro fue parte de momentos íntimos en los que Jesús reveló su gloria de manera especial. En la Transfiguración, junto con Santiago y Juan, vio a su maestro resplandecer como el sol y conversar con Moisés y Elías. Esa experiencia lo sacudió, confirmándole que no estaba siguiendo a un profeta más, sino al mismísimo Hijo de Dios. Sin embargo, Pedro no fue un hombre perfecto. Al contrario, su carácter impulsivo lo llevó a grandes aciertos y también a caídas dolorosas. Un ejemplo claro fue aquella noche en la que Jesús caminó sobre las aguas. Pedro, lleno de audacia, pidió permiso para ir hacia él. Durante unos segundos, logró caminar sobre las olas, pero al sentir el viento y ver el oleaje, dudó y comenzó a hundirse. Jesús lo rescató con un reproche cariñoso. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Este episodio refleja la mezcla de valentía y debilidad que caracterizó a Pedro. Capaz de lanzarse primero, pero también de tambalear en el momento crítico. El punto más bajo de su vida llegó durante el arresto de Jesús. Aunque había jurado que jamás lo abandonaría, Pedro lo negó 3 veces en cuestión de horas. Cuando el gallo cantó, recordó las palabras del Maestro y rompió en llanto amargo. Fue un momento de fracaso absoluto, una herida que lo marcaría profundamente. Pero en ese mismo dolor estaba el inicio de su restauración. Tras la resurrección, Jesús buscó a Pedro de manera especial. En la orilla del mar de Galilea, lo llamó a un encuentro íntimo. 3 veces le preguntó: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». 3 veces Pedro respondió que sí, aunque dolido por la insistencia. Y 3 veces Jesús le encargó: «Apacienta mis ovejas». Con estas palabras, Jesús no solo lo perdonaba, sino que lo reafirmaba como pastor y líder. Cada declaración anulaba una negación. Cada encargo reemplazaba una falla con una misión. Fue el momento en que Pedro pasó de ser un hombre marcado por el remordimiento a ser un apóstol lleno de propósito. Ese propósito estalló con fuerza en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos. Pedro, aquel pescador que una vez temió a una criada en un patio,
se levantó frente a una multitud en Jerusalén. Con voz poderosa, proclamó que Jesús, a quien habían crucificado, era en verdad el Mesías resucitado y exaltado por Dios. Su predicación fue tan impactante que 3,000 personas fueron bautizadas ese mismo día. Fue el nacimiento oficial de la iglesia y Pedro estaba al frente, ya no como un hombre vacilante, sino como un líder intrépido lleno del Espíritu. Los Hechos de los Apóstoles muestran a Pedro en acción, sanando a un paralítico a la entrada del templo, enfrentando a las autoridades religiosas con valentía, liberado milagrosamente de prisión por un ángel, y hasta resucitando a una mujer llamada Tabita. Su sombra misma, dice la Escritura, llegaba a sanar a los enfermos. Pero con los milagros también vino la persecución. Pedro fue arrestado varias veces, golpeado, amenazado y finalmente encarcelado bajo la orden del rey Herodes Agripa. Una vez más, un ángel del Señor lo libró, mostrando que la misión de Pedro aún no había terminado. Con el tiempo, Pedro se convirtió en una figura central de la iglesia primitiva. Escribió 2 cartas que hoy forman parte del Nuevo Testamento, exhortando a los creyentes a soportar la persecución con esperanza y a mantenerse firmes en la santidad. Predicó en diversas regiones y, según la tradición, terminó en Roma, donde asumió un rol de liderazgo fundamental. Allí, durante la brutal persecución del emperador Nerón tras el gran incendio de Roma, Pedro fue arrestado y condenado a morir. Siguiendo el ejemplo de su maestro, aceptó la cruz. Pero pidió una diferencia. No se sentía digno de morir igual que Jesús, así que fue crucificado cabeza abajo. Ese acto final, de humildad y entrega absoluta, selló su testimonio para siempre. Pedro, el pescador de Galilea que dudó, que tropezó, que lloró amargamente, terminó como un gigante de la fe, una roca sobre la cual Cristo edificó su iglesia. Su vida nos recuerda que Dios no busca hombres perfectos, sino corazones dispuestos, y que incluso nuestras caídas más amargas pueden convertirse en cimientos de misión cuando se entregan a la gracia de Cristo. Santiago, hijo de Zebedeo, también conocido como Santiago el Mayor, fue uno de los apóstoles más cercanos a Jesús. Nació en Betsaida, como varios de los discípulos, y creció en el seno de una familia de pescadores. Su padre, Zebedeo, era un hombre de cierta posición económica dentro del gremio pesquero, y su madre, Salomé, fue una de las mujeres que más tarde también seguirían a Jesús con devoción. Santiago trabajaba en la barca familiar junto a su hermano Juan, hasta que un día, en medio de la rutina, la voz de Jesús cambió por completo el rumbo de su existencia. El Evangelio relata que Jesús pasó junto al mar de Galilea y llamó a Santiago y a su hermano Juan mientras remendaban sus redes. Ellos, sin dudar, dejaron la barca, a su padre y todo lo que conocían para seguirlo. Ese acto de desprendimiento inmediato revela la fuerza del llamado de Cristo, pero también el corazón dispuesto de Santiago, que prefirió el camino incierto de la fe antes que la seguridad de la vida conocida. Junto con Pedro y Juan, Santiago formó parte del círculo más íntimo de Jesús. Estuvo presente en momentos decisivos que los demás discípulos no presenciaron. Fue uno de los 3 que subieron con el Maestro al monte de la Transfiguración, donde vio su rostro resplandecer como el sol y sus vestiduras volverse blancas como la luz. Fue testigo de la gloria celestial y escuchó la voz del Padre declarar: «Este es mi Hijo amado, a Él escúchenlo». Aquella experiencia debió marcarlo profundamente, confirmándole que Jesús no era un profeta más, sino el Mesías mismo. Santiago también estuvo en la casa de Jairo, cuando Jesús resucitó a la hija de aquel hombre que lloraba su pérdida, y lo acompañó en el Getsemaní, en aquella noche de angustia donde el Hijo de Dios sudó gotas como de sangre al orar. Estos momentos no fueron casuales. Jesús estaba formando a Santiago para un papel de gran responsabilidad. Al estar tan cerca de la gloria y también del dolor de su maestro, Santiago aprendía que el camino del discípulo incluía tanto visiones de cielo como pruebas de fuego. Su temperamento, al igual que el de su hermano Juan, era apasionado e impetuoso. Por eso Jesús los llamó Boanerges, que significa hijos del trueno. Eran hombres intensos,
con un fuego interior que a veces los llevaba a pedir cosas extremas, como cuando quisieron que descendiera fuego del cielo sobre una aldea samaritana que no quiso recibir a Jesús. Pero esa intensidad, una vez moldeada por la gracia, se transformó en un celo ardiente por el Evangelio. Después de la resurrección y la ascensión del Señor, Santiago se convirtió en un líder fervoroso de la iglesia en Jerusalén. Predicaba con valentía y no temía confrontar a las autoridades religiosas. Su voz era firme, su fe inquebrantable, pero esa misma valentía le costó caro. El libro de los Hechos nos dice que, durante el reinado de Herodes Agripa I, en un tiempo de fuerte persecución contra los cristianos, Santiago fue arrestado. Para ganarse el favor de los judíos, Herodes ordenó su ejecución, y así, Santiago se convirtió en el primer apóstol en derramar su sangre por Cristo. Fue decapitado en Jerusalén alrededor del año 44 de Cristo. Su muerte marcó un antes y un después. Para la iglesia, fue un golpe duro perder a uno de los 3 discípulos más cercanos a Jesús. Pero al mismo tiempo, su martirio fue un testimonio poderoso que fortaleció a los demás creyentes. La espada que cortó su vida terrenal no pudo detener el mensaje que predicaba, sino que lo multiplicó. Su sangre, como la de tantos mártires después de él, se convirtió en semilla de fe. Con el paso del tiempo, la figura de Santiago trascendió fronteras. La tradición cristiana afirma que, antes de su muerte, predicó en la península ibérica, en lo que hoy conocemos como España. Aunque los detalles históricos son difíciles de comprobar, esta tradición lo convirtió en patrono de España, y su sepulcro en Santiago de Compostela se volvió uno de los centros de peregrinación más importantes de la cristiandad. Durante siglos, millones de creyentes han recorrido el famoso Camino de Santiago para honrar su memoria y renovar su fe. En la iconografía cristiana, Santiago suele representarse vestido de peregrino, con bastón, concha y manto, como símbolo de la fe que camina, que avanza y que nunca se detiene. Su imagen inspira a seguir adelante en medio de pruebas y a vivir una fe activa que no se conforma con permanecer estática. El legado de Santiago el Mayor es claro. Nos recuerda que seguir a Cristo no es un camino de comodidad, sino de entrega total. Él vio la gloria de Jesús en el monte y también bebió del cáliz del sufrimiento al ser ejecutado por la espada. Su vida nos enseña que el discipulado verdadero requiere estar dispuesto a perderlo todo, incluso la vida, por amor al Maestro. Hoy, siglos después, su voz sigue resonando. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Santiago, hijo del trueno, cumplió esas palabras al pie de la letra, y su testimonio nos invita a preguntarnos, ¿hasta dónde estamos dispuestos nosotros a seguir a Cristo? Juan, hijo de Zebedeo y hermano de Santiago el Mayor, es uno de los apóstoles más fascinantes de todos. Al igual que su hermano, trabajaba como pescador en el mar de Galilea, hasta que la voz de Jesús lo llamó a dejar las redes y seguirlo. Era joven cuando se convirtió en discípulo, y esa juventud, combinada con un corazón sensible y un espíritu ardiente, marcaría su camino como uno de los testigos más cercanos al Maestro. Desde el inicio, Juan formó parte del círculo íntimo de Jesús. Estuvo presente en la resurrección de la hija de Jairo. Fue testigo de la transfiguración en el monte y acompañó al Señor en los momentos más profundos de angustia en Getsemaní. No era un discípulo distante, sino alguien que estuvo junto al corazón mismo de Cristo en los instantes más gloriosos y también en los más oscuros. El Evangelio lo describe como el discípulo a quien Jesús amaba. No se trata de favoritismo, sino de la manera en que Juan comprendió la relación con su Maestro, basada en el amor, en la intimidad, en la cercanía. Fue él quien en la última cena recostó su cabeza sobre el pecho de Jesús, símbolo de esa confianza y ternura que lo unían al Salvador. Su perspectiva siempre fue contemplativa, atenta a los detalles espirituales, capaz de percibir el corazón detrás de las acciones. Sin embargo, Juan no siempre fue el apóstol del amor como lo conocemos hoy. Junto con su hermano Santiago, Jesús lo llamó Boanerges, hijo del trueno, por su carácter fuerte y su temperamento impetuoso.
Era el mismo que pidió que descendiera fuego del cielo sobre los samaritanos que no quisieron recibir al Maestro. Su pasión, aunque mal encausada al principio, fue transformada por la gracia de Jesús en un fuego distinto, un celo ardiente por proclamar el amor y la verdad de Dios. Juan fue testigo privilegiado de la crucifixión. Mientras la mayoría de los discípulos huyeron por miedo, él permaneció cerca, al pie de la cruz, junto a María, la madre de Jesús. Fue allí donde recibió una misión única. Jesús, mirando a su madre y al discípulo amado, dijo: «Mujer, he ahí tu hijo», y a Juan: «He ahí tu madre». Desde aquel momento, Juan acogió a María en su casa. Ese gesto revela la confianza total de Jesús en él, entregándole lo más preciado, el cuidado de su madre. Tras la resurrección, Juan fue uno de los primeros en correr al sepulcro vacío. Aunque Pedro entró primero, el Evangelio señala que Juan fue el que vio y creyó. Su fe fue rápida, intuitiva, sensible al misterio. No necesitó ver al Cristo resucitado en ese momento. La tumba vacía bastó para encender la certeza en su corazón. En el libro de los Hechos, Juan aparece como compañero de Pedro en la predicación y en los milagros. Ambos sanaron a un cojo en la puerta del templo y enfrentaron a las autoridades con valentía. Su liderazgo en la iglesia primitiva fue evidente, aunque con el tiempo, Juan tomó un camino más contemplativo y pastoral. La tradición afirma que se estableció en Éfeso, donde cuidó de las comunidades cristianas como un padre espiritual. Su legado escrito es inmenso. El Evangelio de Juan no se parece a los otros tres. Mientras Mateo, Marcos y Lucas narran de manera más cronológica y concreta, Juan profundiza en el misterio de Cristo. Nos presenta a Jesús como el Verbo eterno, la luz que vino al mundo, el pan de vida, el buen pastor, la vid verdadera. Su Evangelio está lleno de diálogos profundos, señales que apuntan a verdades espirituales y una insistencia en el amor como núcleo del mensaje cristiano. Además del Evangelio, Juan escribió 3 cartas que destilan ternura y firmeza al mismo tiempo. Hijitos míos, ámense los unos a los otros. Repite constantemente. Para él, la prueba de la fe no es solo la doctrina correcta, sino el amor verdadero. En sus cartas también advierte contra falsos maestros y recalca que la fe en Jesús encarnado es el fundamento de la vida cristiana. Y finalmente, la tradición le atribuye el libro del Apocalipsis, escrito en la isla de Patmos, donde estuvo exiliado por causa del Evangelio. Allí, Juan recibió visiones grandiosas del triunfo final de Cristo, de la caída de los poderes del mal y de la nueva Jerusalén que descenderá del cielo. Aunque lleno de símbolos y misterios, el Apocalipsis es, en esencia, un mensaje de esperanza. El Cordero que fue inmolado reinará para siempre, y aquellos que perseveran con él participarán de su victoria. Juan fue el único de los apóstoles que, según la tradición, no murió como mártir. Se dice que, ya anciano, murió en paz en Éfeso, después de décadas de pastorear a la iglesia. Sin embargo, su longevidad no fue señal de comodidad, sino de perseverancia. Sufrió persecuciones, exilio, y vivió lo suficiente para ver crecer y también enfrentar peligros en la comunidad cristiana. El legado de Juan es inmenso. Nos recuerda que la verdadera fuerza no está en la violencia, sino en el amor transformador. Que la fe no se mide solo en palabras, sino en permanecer junto a la cruz cuando todos huyen. Que la esperanza no se apaga, aunque el mundo parezca dominado por la oscuridad. Y que la victoria de Cristo no es solo futura, sino ya presente en quienes lo aman. Su vida es un llamado a acercarnos al corazón de Jesús con la misma intimidad y ternura con la que Él se recostó en el pecho del Maestro. Porque al final, el mensaje de Juan puede resumirse en una sola frase: Dios es amor. Felipe fue uno de los primeros en ser llamado por Jesús y uno de los apóstoles que muestran con claridad la manera en que el Evangelio se expande de persona a persona, como una cadena de testimonios vivos. Nació en Betsaida, la misma ciudad de Pedro y Andrés, lo cual nos sugiere que formaba parte de un ambiente sencillo, pesquero, marcado por la vida comunitaria y el trabajo duro.
Su corazón, sin embargo, estaba preparado para algo más grande: el encuentro con el Mesías. El Evangelio de Juan nos dice que, poco después de haber llamado a Andrés y a Pedro, Jesús encontró a Felipe y le dijo simplemente: «Sígueme». Y Felipe obedeció sin excusas, sin aplazar el momento. Ese encuentro lo transformó al grado que de inmediato buscó a su amigo Natanael para anunciarle: «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José». El entusiasmo de Felipe fue directo, honesto, contagioso, pero Natanael dudó. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? La respuesta de Felipe fue breve, pero poderosa: «Ven y ve». No trató de convencerlo con argumentos rebuscados, sino que lo invitó a experimentar por sí mismo el encuentro con Cristo. Ese estilo de fe práctica y sencilla caracterizó a Felipe. Era un hombre que confiaba en llevar a otros al Maestro para que fueran ellos quienes descubrieran la verdad. Su papel era ser un puente, un presentador, alguien que abría el camino. Y en varias ocasiones, esa disposición lo convirtió en protagonista de momentos clave. Un ejemplo claro está en el relato de la multiplicación de los panes y los peces. Cuando Jesús vio la multitud y preguntó a Felipe: «¿De dónde compraremos pan para que coman estos?». Y Felipe respondió con realismo: «200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco». Su reacción fue práctica, lógica, humana. Felipe veía el problema en términos de números y recursos. Y esa respuesta abrió la oportunidad para que Jesús mostrara que el reino de Dios no depende de cálculos humanos, sino del poder divino. Con 5 panes y 2 peces, Cristo alimentó a más de 5,000 personas. La intervención de Felipe aquí es importante porque representa nuestra tendencia a limitarnos por lo que vemos, y al mismo tiempo nos muestra que en las manos de Jesús lo imposible se vuelve posible. Otro episodio donde Felipe aparece con relevancia ocurre en la última semana de la vida de Jesús. Un grupo de griegos que habían subido a Jerusalén para la fiesta se acercaron a Felipe con un deseo especial: «Señor, quisiéramos ver a Jesús». Felipe, fiel a su carácter de mediador, no los atendió solo, sino que fue con Andrés y juntos llevaron la petición al Maestro. Ese pequeño gesto simboliza la apertura del Evangelio a los gentiles. No solo los hijos de Israel, sino también los extranjeros estaban siendo atraídos hacia Cristo. Felipe se convirtió en ese canal que conectó a los de afuera con el Salvador. Después de la resurrección y la ascensión del Señor, Felipe siguió cumpliendo esa misión. La tradición lo presenta predicando en Frigia y en Hierápolis, lugares del Asia Menor. Se dice que allí proclamó el Evangelio con valentía, acompañado de milagros que confirmaban su mensaje. Su predicación incomodó a los líderes religiosos y a las autoridades locales, lo que lo llevó a ser arrestado y condenado. La tradición cuenta que murió mártir, crucificado boca abajo, o en otra versión, apedreado hasta la muerte. Sea cual sea la forma exacta, lo cierto es que Felipe entregó su vida por la fe que proclamaba. Lo que resalta de Felipe no es tanto la grandiosidad de sus palabras, sino la sencillez y la fidelidad de sus acciones. Fue el apóstol que invitó a Natanael, el que llevó a los griegos a Jesús, el que respondió con realismo ante el hambre de la multitud, y el que finalmente entregó su vida sin renegar de su fe. Su figura nos enseña que no siempre necesitamos discursos elaborados para ser testigos eficaces. A veces basta con decir: «Ven y ve». El legado de Felipe es una lección para todo creyente. Nuestra misión no es resolverlo todo, ni tener todas las respuestas, sino ser fieles en conectar a otros con Cristo. Él es quien transforma, quien alimenta, quien revela la verdad. Nosotros solo abrimos el camino, como lo hizo Felipe con Natanael y con tantos otros. En la tradición iconográfica, a Felipe se le suele representar con una cruz o con panes, símbolos que recuerdan tanto su martirio como su papel en la multiplicación milagrosa. Su vida, marcada por la sencillez y la entrega, sigue inspirando a todos los que buscan acercar a otros al Señor con palabras sencillas, pero con un corazón lleno de fe. Felipe nos recuerda que la fe verdadera no se queda en teorías, sino que invita, comparte y acompaña.
Él fue el amigo que no se guardó la buena noticia, sino que la compartió con entusiasmo. Y en ese gesto inicial, en esas 3 palabras, ven y ve, se resume la esencia de su misión y de la nuestra. Bartolomé, identificado por muchos con Natanael, es uno de los apóstoles cuya historia comienza con una conversación sincera y un prejuicio que se transformó en fe. Su nombre significa hijo de Tolmai, pero en el Evangelio de Juan aparece con el nombre de Natanael, lo que ha llevado a los estudiosos a concluir que son la misma persona. Y aunque no siempre ocupa los primeros lugares en las listas apostólicas, su encuentro con Jesús fue tan profundo que marcó su vida entera. El relato inicia cuando Felipe, recién llamado por Jesús, buscó a su amigo Natanael para compartir la buena noticia. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. La respuesta de Natanael fue escéptica y hasta despectiva. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Nazaret era un pueblo pequeño, sin prestigio, sin peso político ni religioso, a los ojos de muchos. Era imposible que de ahí saliera el Mesías. Pero Felipe no discutió. Simplemente le dijo, ven y ve. Cuando Natanael se acercó a Jesús, ocurrió algo sorprendente. Antes de que él hablara, Jesús lo miró y dijo, «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño». Natanael, desconcertado, preguntó, «¿De dónde me conoces?». Y Jesús respondió, «Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi». Esas palabras fueron suficientes para quebrar el escepticismo de Natanael. Reconoció que aquel que lo conocía en lo secreto no podía ser un simple hombre. Entonces exclamó, «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Ese momento reveló 2 cosas esenciales en la vida de Bartolomé Natanael. Primero, su sinceridad. Era un hombre que decía lo que pensaba, sin adornos ni apariencias. Jesús mismo lo confirmó al decir que no había engaño en él. Segundo, su capacidad de reconocer la verdad cuando se le revelaba. Pasó de la duda a la confesión más profunda en cuestión de segundos. Y Jesús, sonriendo ante su fe inicial, le prometió, «Cosas mayores que estas verás». A lo largo de los evangelios, Bartolomé no aparece con tanta frecuencia como Pedro, Juan o Tomás, pero su fidelidad silenciosa lo acompañó en todo momento. Estuvo entre los discípulos que vieron a Jesús resucitado y recibió la misión de llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. La tradición sobre su ministerio posterior es rica y variada. Se dice que predicó en la India, donde dejó un legado tan fuerte que siglos más tarde aún se hablaba de un evangelio escrito en hebreo que él había llevado hasta allá. Otros relatos lo colocan en Armenia, donde proclamó a Cristo en medio de fuertes resistencias. También se habla de su presencia en Mesopotamia y en otras regiones difíciles de alcanzar. En todos esos lugares, Bartolomé llevó el mensaje con valentía, respaldado por milagros y sanidades que confirmaban su palabra. Su muerte fue una de las más cruentas entre los apóstoles. La tradición armenia afirma que fue desollado vivo y luego decapitado por negarse a renunciar a Cristo y por desafiar la idolatría de los gobernantes locales. Por eso, en el arte cristiano, Bartolomé suele representarse sosteniendo su propia piel, símbolo de su martirio brutal. Su cuerpo sufrió lo indecible, pero su fe no fue quebrada. El testimonio de Bartolomé es poderoso porque nos muestra la fuerza de un corazón honesto. Fue un hombre que no temió expresar su duda inicial ni su prejuicio, pero que, al encontrarse con Jesús, se rindió de inmediato ante la verdad. No fue tibio. Pasó de cuestionar a confesar con toda convicción, y esa misma transparencia lo acompañó hasta el final, cuando prefirió entregar su vida antes que traicionar su fe. Bartolomé nos recuerda que Jesús conoce lo más íntimo de nuestro ser, aún lo que pensamos cuando creemos estar solos, debajo de la higuera. Y al mismo tiempo, nos enseña que la fe verdadera no es ausencia de dudas, sino la capacidad de reconocer la verdad cuando Dios nos la revela. Hoy, cada vez que vemos su figura en la historia de la Iglesia, recordamos que la sinceridad, aunque incomode, es mejor que la hipocresía,
que el discipulado no siempre es ruidoso ni visible, pero sí fiel hasta la muerte, y que incluso las dudas iniciales pueden transformarse en una confesión de fe que sacude generaciones. Tomás, conocido también como Dídimo, que significa el mellizo, ha pasado a la historia con un apodo injusto, el incrédulo. Pero su vida y su legado van mucho más allá de un momento de duda. Fue un hombre valiente, leal y profundamente honesto, que prefirió enfrentar sus preguntas de frente antes que esconderlas detrás de una fe superficial. Su viaje espiritual lo llevó de la incertidumbre a la confesión más poderosa: Señor mío y Dios mío. Los evangelios nos permiten conocerlo en 3 momentos claves. El primero sucede cuando Jesús decide regresar a Judea para visitar a Lázaro, que había muerto. Los discípulos temían porque los líderes judíos buscaban la vida del Maestro. Pero Tomás, con una valentía impresionante, declaró: «Vayamos también nosotros para que muramos con él». Ese gesto muestra que no era un cobarde, sino alguien dispuesto a arriesgarlo todo por estar con Jesús. El segundo momento ocurre en la última cena. Jesús les habla de que va a prepararles un lugar y les dice que ellos conocen el camino. Pero Tomás, sin miedo a quedar como el único que no entendía, pregunta: «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino?». Esa honestidad abrió la puerta para que Jesús pronunciara una de las frases más conocidas de la Biblia: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Gracias a la pregunta de Tomás, hoy conocemos esta declaración que resume la esencia de la fe cristiana. El tercer y más famoso momento es después de la resurrección, cuando los demás discípulos le dijeron que habían visto al Señor resucitado. Tomás respondió: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el lugar de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». Sus palabras reflejan no solo incredulidad, sino el deseo profundo de tener una fe basada en la realidad, no en rumores. 8 días después, Jesús se apareció nuevamente, y esta vez Tomás estaba presente. El Maestro no lo reprendió con dureza. Al contrario, lo invitó con ternura. «Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente». Tomás, sobrecogido, pronunció la confesión más clara de la divinidad de Cristo en todo el Nuevo Testamento: «Señor mío y Dios mío». Esa exclamación resume su transformación, de la duda honesta a la fe inquebrantable. Esa fe lo llevó más lejos que a la mayoría de los apóstoles. Según la tradición, Tomás viajó hacia el este, predicando el Evangelio en regiones como Partia, Persia y finalmente la India. Allí fundó comunidades cristianas que hasta hoy se conocen como cristianos de Santo Tomás. En Kerala, al sur de la India, aún se conserva la tradición de que él llegó, predicó, bautizó y levantó iglesias. Durante siglos, los cristianos indios han considerado a Tomás como su padre espiritual, y su presencia marcó la historia del cristianismo en Asia. El final de su vida también estuvo marcado por la fidelidad. En la India, según las tradiciones más antiguas, fue martirizado por predicar a Cristo y rechazar la idolatría. Se dice que fue atravesado por lanzas mientras oraba, entregando su vida como testimonio de la fe que un día dudó, pero que después abrazó con todo su ser. El legado de Tomás es profundo. Nos recuerda que la duda no es enemiga de la fe, sino a veces su camino. Que preguntar, cuestionar y buscar con sinceridad puede llevarnos a un encuentro más real con Dios. Que no es mejor aparentar seguridad que ser honesto con nuestras luchas, y que, una vez que la fe se establece, puede volverse tan firme que lleve a alguien hasta los confines de la tierra y hasta el martirio mismo. Tomás, el mellizo, nos enseña que Jesús no rechaza nuestras dudas, sino que las transforma en convicciones. Que el Maestro no teme nuestras preguntas, porque en ellas se esconde la posibilidad de una revelación más profunda. Y sobre todo, que de un corazón que exige pruebas puede brotar una fe capaz de proclamar: «Señor mío y Dios mío». Mateo, también llamado Leví,
Es uno de los ejemplos más claros de cómo Jesús transforma vidas que parecían perdidas o manchadas por el desprecio social. Antes de ser discípulo, Mateo trabajaba como recaudador de impuestos, un oficio odiado entre los judíos. Los cobradores no solo recaudaban para Roma, el imperio opresor, sino que muchas veces abusaban de su poder, exigiendo más dinero del debido para quedarse con la diferencia. Por eso eran vistos como traidores, impuros y avaros. En ese mundo vivía Mateo, con dinero en los bolsillos, pero rechazado por su propio pueblo. Un día, Jesús pasó frente al lugar donde Mateo estaba sentado en su mesa de recaudación y lo miró directamente a los ojos. No hubo discursos largos, solo una frase sencilla pero poderosa: «Sígueme». Lo sorprendente es que Mateo no dudó. Se levantó de inmediato, dejó atrás su mesa, su dinero y la vida que conocía. Ese momento fue un parteaguas. El hombre atado al oro y al rechazo descubrió un llamado más valioso que cualquier riqueza. El primer gesto de Mateo como discípulo fue organizar un banquete en su casa. No invitó a líderes religiosos ni a personas influyentes, sino a otros recaudadores y pecadores como él. Allí estuvo Jesús, compartiendo la mesa con aquellos que eran considerados indignos por la sociedad. Los fariseos criticaron el escándalo. ¿Por qué su maestro come con recaudadores y pecadores? Jesús respondió con una de las frases más impactantes del Evangelio: «No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Ese banquete en la casa de Mateo se convirtió en una parábola viviente del corazón de Cristo. Un amor que busca a los despreciados, que no teme ensuciarse en compañía de los rechazados. La transformación de Mateo fue tan profunda que no solo siguió a Jesús, sino que también dejó un legado escrito, el Evangelio de Mateo. Dirigido principalmente a lectores judíos, este texto presenta a Jesús como el cumplimiento de la ley y los profetas, el Mesías prometido que inaugura el reino de los cielos. Mateo cita constantemente las escrituras hebreas para mostrar cómo en Jesús todo lo anunciado se cumple. Su evangelio está cuidadosamente estructurado en bloques de enseñanza, como el famoso Sermón del Monte, donde Jesús declara: «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Pero Mateo no se limitó a escribir. Según la tradición, después de la resurrección llevó el mensaje de Cristo a varias regiones. Algunos relatos dicen que predicó en Judea, Etiopía y Persia, extendiendo el evangelio con valentía. Se cuenta que realizó milagros y sanidades, que expulsó espíritus malignos y que enfrentó persecuciones. Su misión fue la de un hombre que sabía lo que significaba ser rechazado, y que por eso mismo podía hablar con autoridad sobre la gracia que levanta al caído. Respecto a su muerte, las tradiciones varían. Algunas sostienen que murió como mártir en Etiopía, atravesado por una espada mientras celebraba la Eucaristía. Otros relatos dicen que falleció de manera natural. Sea cual sea el final, lo cierto es que Mateo dejó atrás la mesa de los impuestos para sentarse en la mesa del reino, y con su vida y su escritura sigue invitando a millones a conocer a Jesús. La figura de Mateo nos recuerda que nadie está demasiado lejos del amor de Dios, que los despreciados, los marginados y los considerados indignos son precisamente a quienes Jesús llama, y que una vida transformada por la gracia puede convertirse en instrumento de bendición para otros. Hoy, cada vez que leemos su Evangelio, seguimos escuchando la voz del antiguo recaudador, convertido en apóstol, que nos invita a dejar atrás todo lo que nos ata y a seguir al Maestro. Su historia nos enseña que Jesús no llama a los que se creen perfectos, sino a los que saben que necesitan ser sanados. Santiago, hijo de Alfeo, conocido también como Santiago el Menor, es una de esas figuras que no tienen tanta visibilidad en los evangelios como Pedro, Juan o Mateo, pero cuya vida y testimonio fueron esenciales en los cimientos de la iglesia primitiva. Su título de El Menor no significa menos importancia espiritual, sino probablemente una distinción física o de edad respecto a Santiago, hijo de Zebedeo, llamado el Mayor. Los evangelios lo mencionan de manera sencilla, pero sabemos que formó parte de los 12 elegidos directamente por Jesús.
Hay tradiciones antiguas que lo identifican como primo de Jesús, ya que en los evangelios aparece junto a María de Cleofás, quien según algunos estudiosos era pariente cercana de la Virgen María. Esto hace que algunos lo consideren hermano del Señor, en el sentido amplio semita de la palabra. Esa cercanía familiar con Jesús lo convierte en una figura profundamente significativa, pues nos muestra cómo incluso entre los parientes de Jesús hubo quienes se convirtieron en discípulos leales y valientes. Después de la resurrección, Santiago, hijo de Alfeo, asumió un papel destacado en Jerusalén. Muchos historiadores de la iglesia primitiva lo identifican con Santiago el Justo, líder de la comunidad cristiana en la Ciudad Santa. Su reputación era tal que incluso los no creyentes lo respetaban por su vida de oración y su justicia. Eusebio de Cesarea relata que pasaba tanto tiempo arrodillado en el templo que sus rodillas estaban endurecidas como las de un camello. Esa imagen refleja a un hombre cuya vida estaba marcada por la intercesión y la búsqueda de la voluntad de Dios. La carta de Santiago en el Nuevo Testamento es atribuida a él por muchos padres de la Iglesia. En ella se percibe un énfasis en la coherencia entre la fe y las obras. La fe sin obras está muerta. Su enseñanza no se limitaba a doctrinas abstractas, sino que llamaba a una vida concreta de justicia, humildad y compasión. Para Santiago, creer en Jesús significaba transformar la manera de hablar, de actuar y de tratar a los pobres y necesitados. Esa insistencia en la práctica cotidiana de la fe lo convirtió en un pastor profundamente humano y exigente. El destino de Santiago el Menor fue trágico y heroico. Según Flavio Josefo, historiador judío del siglo I, Santiago fue condenado por el sumo sacerdote Anano y llevado al pináculo del templo en Jerusalén. Allí se le exigió que negara a Jesús como el Mesías. Santiago, firme en su fe, proclamó que Jesús es el Hijo de Dios y el juez que viene en gloria. Por su confesión, fue arrojado desde lo alto del templo. Milagrosamente sobrevivió a la caída, pero los líderes enfurecidos ordenaron que lo apedrearan. Mientras lo golpeaban, Santiago oraba por sus verdugos, imitando el ejemplo de Jesús en la cruz. Finalmente, un lavador de ropa lo remató con un golpe de maza en la cabeza. Este martirio, ocurrido alrededor del año 62 d.C., marcó un momento decisivo para la iglesia en Jerusalén. La muerte de Santiago el Justo no apagó su legado. Al contrario, consolidó su testimonio como líder íntegro, intercesor incansable y testigo fiel de Cristo. Su sangre derramada se convirtió en semilla de fe para la comunidad cristiana que enfrentaba crecientes persecuciones. El ejemplo de Santiago, hijo de Alfeo, nos deja una enseñanza profunda. La verdadera grandeza no está en la fama ni en los reconocimientos humanos, sino en la fidelidad silenciosa y constante. Fue llamado el menor, por distinción. Pero en el reino de Dios, su fe y su perseverancia lo hacen grande. Su carta sigue recordándonos que la fe se demuestra en el amor práctico, en la justicia vivida y en la oración perseverante. Así, Santiago el Menor permanece como un modelo para todo creyente que busca vivir la fe en lo cotidiano, con humildad, firmeza y entrega absoluta al Señor. Judas Tadeo, conocido también como Leveo, un nombre que significa hombre de corazón valiente, es una de las figuras más enigmáticas y a la vez entrañables de los 12 apóstoles. Su nombre suele confundirse con el de Judas Iscariote, el traidor, pero no tienen nada que ver. Al contrario, Tadeo quedó en la memoria de la iglesia como un discípulo fiel hasta el final, un hombre sencillo y valiente, que entregó su vida al servicio del Evangelio. En los Evangelios aparece de manera discreta, sin relatos extensos que describan su llamado o milagros particulares. Sin embargo, su presencia en la lista de los 12 ya lo coloca entre aquellos que caminaron junto a Jesús, que escucharon de primera mano las parábolas, que presenciaron los milagros y que fueron enviados con poder para sanar enfermos y anunciar que el reino de Dios estaba cerca. Ese silencio en los textos bíblicos también nos enseña algo. No todos los que siguen a Jesús tienen que estar en el centro de los reflectores. Hay discipulados silenciosos pero fieles, escondidos pero poderosos en la misión. Uno de los momentos en que la voz de Judas Tadeo se hace escuchar está en el Evangelio de Juan.
durante la última cena. Mientras Jesús habla del amor y de la obediencia, Judas Tadeo hace una pregunta que revela su corazón. Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Esta pregunta, aparentemente sencilla, refleja la inquietud de un discípulo que no entiende por qué el reino no se impondrá de manera visible y gloriosa. Jesús responde con ternura. Si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. La respuesta muestra que la manifestación del reino no vendría con ejércitos ni con esplendor político, sino con la intimidad de la presencia de Dios en el corazón de los creyentes. Después de la resurrección y el Pentecostés, Judas Tadeo se unió a la misión de llevar el Evangelio a lugares lejanos. Según la tradición, predicó junto con Simón el Celote en regiones de Mesopotamia y Persia. Se cuenta que juntos enfrentaron sacerdotes paganos, expulsaron demonios y llevaron la luz de Cristo a pueblos enteros. La valentía de Judas Tadeo quedó de manifiesto no solo en sus viajes, sino también en su disposición de enfrentar persecuciones y riesgos constantes por proclamar a Jesús como Señor. La Iglesia también atribuye a él la autoría de la carta de Judas, un breve pero intenso escrito del Nuevo Testamento. En esta epístola, se exhorta a los creyentes a luchar ardientemente por la fe recibida, a mantenerse firmes frente a los falsos maestros y a conservarse en el amor de Dios mientras esperan la misericordia de Jesucristo. Aunque corta, esta carta está llena de fuerza espiritual, como si reflejara la identidad de su autor. Pocas palabras, pero cargadas de valentía y profundidad. Respecto a su muerte, las tradiciones coinciden en que Judas Tadeo fue martirizado en Persia. Algunos relatos cuentan que fue asesinado con golpes de clava o hacha, instrumentos de brutalidad que reflejan la violencia de los perseguidores. Lo cierto es que no negó a Cristo, sino que entregó su vida proclamando hasta el último suspiro que Jesús es el Señor. Por eso, la Iglesia lo recuerda no solo como uno de los 12, sino también como un mártir que selló con sangre su testimonio de fe. Hoy en día, Judas Tadeo es una de las figuras más queridas por millones de creyentes en todo el mundo. En México, en particular, se le tiene una devoción muy especial. Muchos lo reconocen como patrono de las causas difíciles y desesperadas, aquel a quien acuden los que sienten que ya no tienen salida. Esta tradición popular lo ha convertido en un apóstol cercano, compasivo y solidario con los que sufren. En las calles, en las iglesias y en los hogares, su imagen recuerda que siempre hay esperanza cuando se busca a Cristo con fe. El legado de Judas Tadeo nos enseña que un discípulo no necesita protagonismo para ser grande, sino valentía para ser fiel, que la verdadera manifestación del reino no está en la fama, sino en el amor de Dios habitando en el corazón. Y que incluso en las causas más difíciles, el poder del Evangelio puede abrir caminos donde parece no haber salida. Simón, llamado el Celote en los Evangelios, es uno de los apóstoles más enigmáticos. Su sobrenombre nos da una pista muy importante. Antes de seguir a Jesús, posiblemente formaba parte del movimiento de los Celotes, un grupo radical y nacionalista judío que luchaba contra la ocupación romana. Los celotes eran conocidos por su fervor religioso y su disposición a tomar las armas para liberar a Israel. Que un hombre con ese trasfondo haya sido llamado por Jesús muestra el poder transformador del Evangelio. Alguien que vivía para la violencia encontró en Cristo un camino de paz y salvación. Lo sorprendente es que Jesús no le pidió a Simón que dejara de ser apasionado o celoso por la causa de Dios. Lo que hizo fue redirigir ese fuego hacia un propósito más alto. No la liberación política de Israel, sino la liberación espiritual de toda la humanidad. Simón se unió a un grupo donde había pescadores humildes, un recaudador de impuestos odiado, y hasta otros con trasfondos muy distintos al suyo. En vez de rechazarlo, Jesús lo integró y lo convirtió en parte de los 12, enseñándole que el verdadero reino no se impondría con espadas, sino con el amor sacrificial de la cruz. Aunque los evangelios no cuentan muchos detalles específicos de Simón, su sola presencia en la lista de los apóstoles nos recuerda que Jesús rompe barreras ideológicas.
En un mismo grupo estaban Simón el Celote, con su pasado nacionalista, y Mateo el recaudador de impuestos, colaborador de Roma. Dos extremos irreconciliables en la sociedad judía, pero reconciliados en la mesa de Cristo. Esto nos muestra que en el reino de Dios hay lugar para todos, aun para los que antes estaban enfrentados. Después de la resurrección, las tradiciones señalan que Simón viajó a diferentes regiones para predicar el Evangelio. Algunos escritos antiguos dicen que evangelizó en Egipto, en el norte de África, y más tarde en Persia junto con Judas Tadeo. Ambos llevaron la fe cristiana a tierras hostiles, enfrentando sacerdotes paganos y comunidades que no estaban dispuestas a abandonar sus creencias. Sin embargo, su predicación fue acompañada de milagros, liberaciones y sanidades, lo que llevó a muchos a convertirse. El martirio de Simón el Celote, según la tradición más extendida, ocurrió en Persia. Allí, junto con Judas Tadeo, fue arrestado por proclamar a Cristo y se negó a adorar a los dioses locales. La forma de su muerte fue brutal. Se dice que fue cerrado en dos, un castigo cruel que buscaba infundir terror en quienes lo seguían. A pesar de la violencia, su testimonio quedó grabado en la memoria de la Iglesia como un ejemplo de fidelidad inquebrantable. Su historia tiene un gran simbolismo. El hombre que antes pudo haber empuñado la espada para derramar sangre, terminó derramando la suya por amor a Cristo. Su transformación ilustra lo que significa rendir todo al Señor, entregar incluso las pasiones más intensas para que sean usadas en favor del reino. En la memoria cristiana, Simón el Celote nos recuerda que Jesús no llama a los perfectos, ni a los que ya tienen todo bajo control. Llama también a los apasionados, a los radicales, a los que parecen imposibles de domar. Y cuando ellos responden al llamado, su vida se convierte en un instrumento poderoso de gracia. El ejemplo de Simón sigue vigente hoy. Nos enseña que el fanatismo humano, cuando se encuentra con Cristo, puede transformarse en un celo santo que construye en lugar de destruir. Su martirio nos desafía a vivir con valentía nuestra fe, a no temer a la oposición ni a la persecución, y a mantener la certeza de que el reino de Dios no se establece con violencia, sino con fidelidad y entrega. Entre todos los 12 apóstoles, no hay figura más polémica, dolorosa y enigmática que Judas Iscariote. Su nombre quedó marcado para siempre como sinónimo de traición. Pero su historia es más compleja de lo que a menudo se piensa. Judas fue elegido por Jesús como uno de sus discípulos cercanos, convivió con él, escuchó sus enseñanzas, presenció milagros, y aún así terminó entregando al Maestro. Ese contraste, ser testigo de la verdad y elegir la traición, convierte su vida en un misterio que ha inquietado a creyentes y estudiosos por siglos. El sobrenombre Iscariote probablemente significa hombre de Keriot, una región de Judea, lo que lo distinguiría de los demás discípulos, que en su mayoría eran de Galilea. Entre los 12, Judas tenía un papel particular. Era el encargado de la bolsa del grupo, es decir, administraba el dinero. El Evangelio de Juan señala que solía robar de esa bolsa, lo que deja entrever que su corazón no estaba plenamente entregado al llamado. Sin embargo, Jesús lo mantuvo en el círculo íntimo, quizás como un ejemplo vivo de que incluso aquellos con debilidades son invitados a caminar con Él. El momento que definió su lugar en la historia ocurrió en los días previos a la Pascua. Judas se acercó a los principales sacerdotes y les preguntó: ¿qué me quieren dar si se lo entrego? Ellos le ofrecieron 30 piezas de plata, precio que en la cultura judía recordaba el valor de un esclavo. Con esa suma miserable, Judas pactó entregar al Hijo de Dios. En el huerto de Getsemaní, llegó acompañado de soldados y con un beso, señal de amistad, traicionó a su maestro. Ese gesto, tan cargado de simbolismo, pasó a la memoria cristiana como el colmo de la falsedad. La pregunta que muchos se hacen es, ¿por qué lo hizo? Algunos creen que Judas esperaba que Jesús encabezara una revuelta política, y al ver que hablaba de un reino espiritual, se sintió decepcionado. Otros piensan que fue simple codicia. El Evangelio también sugiere que Satanás entró en él, indicando que la traición tuvo una dimensión espiritual. Sea cual sea la razón,
Su acto mostró cómo un corazón que no se rinde totalmente puede abrir espacio para la oscuridad. El desenlace de Judas fue trágico. Al ver que Jesús fue condenado, sintió un profundo remordimiento. Devolvió las monedas a los sacerdotes diciendo: «He pecado entregando sangre inocente». Ellos respondieron con frialdad: «Eso es asunto tuyo». Judas arrojó las monedas en el templo y salió desesperado. Mateo relata que se ahorcó. El libro de los Hechos ofrece otra descripción, diciendo que cayó de cabeza en un campo y se reventó, de modo que su cuerpo quedó deshecho. La tradición cristiana ha interpretado ambos relatos como partes complementarias. Judas se ahorcó y después su cuerpo cayó, cumpliéndose así lo narrado en ambos textos. El campo comprado con las 30 piezas de plata se llamó Acéldama, o campo de sangre. Así, incluso el dinero de la traición se convirtió en símbolo de muerte y corrupción. La historia de Judas Iscariote es dura, pero también tiene lecciones profundas. Nos recuerda que estar cerca de lo sagrado no es garantía de fidelidad. Judas escuchó a Jesús, lo vio sanar enfermos y resucitar muertos, pero nunca entregó su corazón por completo. También nos advierte sobre el poder destructivo del pecado no confesado. La codicia, el resentimiento o la desesperanza pueden abrir la puerta a decisiones que cambian un destino. Al mismo tiempo, su historia nos obliga a reflexionar sobre el perdón. Jesús llamó a Judas amigo incluso en el momento de la traición. Hasta el último instante, la puerta del arrepentimiento estaba abierta. Pero Judas eligió el camino del remordimiento sin esperanza. Esa diferencia es crucial. Pedro también falló, negando a Jesús 3 veces, pero buscó el perdón y fue restaurado. Judas, en cambio, se hundió en la desesperación y terminó en la destrucción. El nombre de Judas quedó manchado para siempre, pero su vida es un espejo que nos invita a examinar nuestro propio corazón. Nos recuerda que cualquiera puede caer, que la traición comienza con pequeñas concesiones al pecado, y que el único camino de redención está en correr hacia la misericordia de Dios, no en huir de ella. Aunque Pablo no formó parte del grupo original de los 12, su vida y misión fueron tan decisivas que la Iglesia lo reconoce como apóstol. Su historia es única. Pasó de ser un feroz perseguidor de cristianos a convertirse en el misionero más influyente del siglo I. Su transformación radical es uno de los testimonios más poderosos del Evangelio. Saulo nació en Tarso, una ciudad próspera de Cilicia, en lo que hoy es Turquía. Judío de la tribu de Benjamín, fue educado con esmero en la ley bajo la tutela del maestro Gamaliel, uno de los rabinos más respetados de su tiempo. Saulo no era un hombre común. Era ciudadano romano, lo que le otorgaba privilegios legales. Y al mismo tiempo era un fariseo celoso, dedicado a cumplir la ley con rigurosidad. Esa mezcla de formación judía y estatus romano lo preparó, sin que él lo supiera, para una misión universal. Al inicio, Saulo fue uno de los principales opositores del cristianismo. Estuvo presente en el martirio de Esteban, el primer diácono que murió apedreado por su fe en Jesús. Los Hechos de los Apóstoles dicen que los testigos pusieron sus mantos a los pies de Saulo, mostrando su aprobación del asesinato. Luego, con cartas de autorización en mano, recorrió ciudades para arrestar a seguidores de Jesús, buscando sofocar la nueva fe. Pero todo cambió en el camino a Damasco. Mientras viajaba para perseguir a los cristianos de esa ciudad, una luz deslumbrante lo rodeó y cayó al suelo. Una voz celestial lo interpeló. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Atónito preguntó: «¿Quién eres, Señor?». Y la voz respondió: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Ese encuentro lo dejó ciego por 3 días, hasta que un discípulo llamado Ananías, enviado por el Señor, impuso sus manos sobre él. Algo como escamas cayó de sus ojos y recobró la vista. Fue bautizado y desde entonces comenzó a proclamar que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. La conversión de Pablo no fue solo un cambio de ideas, fue una revolución total de su vida. El perseguidor se volvió perseguido.
A partir de ese momento, emprendió viajes misioneros por todo el Imperio Romano. Recorrió ciudades como Antioquía, Éfeso, Corinto, Filipos y Tesalónica, predicando a judíos y gentiles. Fundó comunidades, estableció líderes y escribió cartas llenas de doctrina, consuelo y exhortación. Esas epístolas, como Romanos, Corintios, Gálatas, Filipenses, forman gran parte del Nuevo Testamento y son tesoros de teología cristiana. Su predicación era clara: la salvación no depende de las obras de la ley, sino de la fe en Jesucristo. Este mensaje chocaba con fariseos y autoridades religiosas, y al mismo tiempo inquietaba a quienes veían en el cristianismo una amenaza al orden romano. Pablo sufrió azotes, encarcelamientos, naufragios, hambre y rechazo, pero nunca dejó de predicar. En una de sus cartas resumió su experiencia con una frase poderosa: «He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación». Uno de los episodios más dramáticos fue su viaje final a Roma. Arrestado en Jerusalén por acusaciones falsas, apeló a su derecho como ciudadano romano de ser juzgado por César. Fue trasladado en barco, pero durante la travesía una tormenta casi lo hunde. El barco naufragó en la isla de Malta, donde Pablo sobrevivió milagrosamente e incluso sanó a los enfermos del lugar. Finalmente llegó a Roma, donde permaneció bajo arresto domiciliario, pero continuó predicando con toda libertad y sin impedimento. Su muerte ocurrió durante la persecución de Nerón, después del gran incendio de Roma en el año 64 d.C., mientras Pedro fue crucificado. Pablo, por ser ciudadano romano, recibió una ejecución más digna. Fue decapitado en las afueras de la ciudad. Con ese martirio, el apóstol de los gentiles selló su vida de entrega total. El legado de Pablo es inmenso. No solo extendió el cristianismo más allá de las fronteras de Israel, sino que también le dio forma teológica y pastoral a la fe. Su vida demuestra que nadie está demasiado lejos de la gracia de Dios. Un perseguidor puede convertirse en misionero, un enemigo en heraldo del amor divino. Hoy, cada vez que leemos sus cartas, escuchamos la voz del hombre que combatió el buen combate, que terminó la carrera y guardó la fe. Pablo sigue inspirando a los creyentes a vivir con valentía, a proclamar el Evangelio en cualquier circunstancia y a confiar plenamente en la gracia de Cristo. Al recorrer la vida de los 12 apóstoles y de Pablo, vemos un mosaico de historias profundamente humanas y al mismo tiempo llenas de lo divino. Ninguno de ellos fue perfecto. Todos tuvieron dudas, miedos y debilidades, pero fue precisamente en su fragilidad donde el poder de Dios se manifestó. Pescadores sencillos, un recaudador de impuestos despreciado, un celote radical, hombres sin gran renombre, y sin embargo, todos fueron escogidos para llevar el mensaje de salvación hasta los confines de la tierra. Lo que une sus destinos no es la fama, ni la seguridad, ni una vida cómoda. Al contrario, lo que los une es la cruz. Cada uno, a su manera, enfrentó persecuciones, sufrimientos y, en la mayoría de los casos, un martirio brutal. Sus muertes no fueron accidentales ni fruto del azar, sino consecuencia directa de su fidelidad a Cristo. El testimonio de Andrés en una cruz en forma de X, de Pedro crucificado cabeza abajo, de Bartolomé desollado vivo, de Tomás atravesado por lanzas en India, de Santiago arrojado desde el templo, y de tantos otros, nos recuerda que seguir a Jesús tiene un precio, pero también una recompensa eterna. El contraste con Judas Iscariote también es parte de la lección. Él caminó con Jesús, escuchó sus enseñanzas, compartió la mesa, y sin embargo eligió la traición. Su final trágico es un recordatorio de que la cercanía externa no sustituye la entrega real del corazón. La diferencia entre Judas y Pedro, por ejemplo, es clara. Ambos fallaron, pero uno buscó la desesperación y el otro encontró la redención. Pablo, el apóstol añadido más tarde, es la prueba viviente de que la gracia de Dios puede transformar incluso al perseguidor más feroz en un heraldo del Evangelio. Su incansable misión entre judíos y gentiles abrió caminos que hasta hoy siguen vivos en la Iglesia. Sus cartas continúan enseñando, corrigiendo y animando a creyentes de todas las épocas.
Lo más fascinante es que estas historias no son solo relatos antiguos, sino fuentes de inspiración actual. La valentía de los apóstoles nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe. ¿Estamos dispuestos a mantenernos firmes incluso cuando el mundo nos rechace? ¿Estamos listos para vivir una fe que no se queda en palabras, sino que se traduce en obras de amor, justicia y servicio? El mensaje que dejan es claro. El cristianismo no nació de comodidades ni de triunfos políticos, sino de hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a darlo todo por la causa de Cristo. Sus vidas y muertes se convirtieron en semillas que florecieron en la expansión del Evangelio, y que aún hoy siguen dando fruto en la fe de millones. Al cerrar este recorrido, recordemos que los apóstoles fueron personas comunes transformadas por un encuentro extraordinario con Jesús. Eso significa que la historia no termina con ellos. También nosotros estamos llamados a ser testigos, a vivir con la misma pasión, a proclamar con nuestra vida que Cristo vive. Y así, al mirar hacia atrás en la historia de estos hombres valientes, nos damos cuenta de que no fueron gigantes desde el principio. Eran humanos como nosotros, pero confiaron en el Maestro, y esa confianza los llevó más allá de sus límites, hasta convertirse en columnas de una fe que cambió al mundo.